No es el más grande. No es el más rápido. Entonces, ¿por qué es el más letal del océano? No es el más grande. El tiburón ballena puede llegar a los 12 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. Comparado con él, el gran tiburón blanco es casi modesto. No es el más rápido. El maco de aleta corta puede alcanzar los 70 kilómetros por hora en el agua. El gran blanco llega a unos 40. No hay competición. No tiene el cerebro más grande. No tiene los dientes más numerosos. No tiene la mordedura más poderosa en términos absolutos. El cocodrilo de agua salada lo supera en eso con cierta holgura. Y sin embargo, cuando el gran tiburón blanco entra en el agua, todo lo demás cambia de comportamiento. Las focas salen disparadas hacia la orilla. Los delfines cambian de ruta. Los tiburones más pequeños desaparecen en profundidad. Incluso las orcas, que son más grandes, más inteligentes y cazan en grupo, tienen poblaciones enteras que evitan sistemáticamente las zonas donde hay grandes blancos. ¿Por qué? ¿Qué tiene este animal que no tiene ningún otro? La respuesta no está en un solo rasgo. Está en una combinación de características que la evolución tardó 450 millones de años en afinar hasta el punto en que se encuentran hoy. Características que no son las más extremas del océano por separado, pero que juntas crean algo que no existe en ningún otro lugar del árbol de la vida. Un sistema de caza tan preciso, tan adaptado, tan completamente integrado con el entorno en el que opera, que los científicos todavía están descubriendo capas de sofisticación que no habían anticipado. Si este vídeo te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a desmontar al gran tiburón blanco pieza por pieza. Sus sentidos, su biología, su comportamiento, su rol en el ecosistema. Vamos a entender por qué este animal, que no gana en ninguna categoría individual, gana en la única que importa. La combinación de todo. No vas a ver al tiburón blanco de la misma forma cuando terminemos. Para empezar a entender al gran tiburón blanco hay que entender primero cuánto tiempo lleva siendo lo que es. 450 millones de años. Ese número aparece en casi cualquier artículo sobre tiburones y con el tiempo pierde su capacidad de impactar porque se convierte en una cifra abstracta. Pero vale la pena detenerse en lo que significa realmente. Los tiburones aparecieron en los océanos antes de que existieran los árboles, antes de los dinosaurios, antes de que los continentes tuvieran la forma que tienen hoy. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluyendo la del Cretácico que eliminó al 75% de todas las especies del planeta hace 66 millones de años. Los tiburones estaban aquí antes de esa extinción, y siguieron aquí después. Piensa en lo que eso implica. Cada vez que la vida en la Tierra ha pasado por una crisis lo suficientemente grave como para borrar a la mayoría de las especies existentes, los tiburones han sobrevivido. Han encontrado la forma de seguir existiendo en océanos que cambiaban de temperatura, de química, de corrientes, de composición de presas disponibles. Esa resiliencia no es accidental. Es el resultado de una combinación de características físicas, fisiológicas y de comportamiento que resulta extraordinariamente robusta ante una variedad amplia de condiciones ambientales. La forma básica del tiburón, esa silueta hidrodinámica que reconocemos de inmediato, lleva siendo esencialmente la misma durante 300 millones de años. No porque la evolución se haya detenido en los tiburones, sino porque esa forma funciona tan bien en el agua que cualquier variación significativa la habría empeorado. Cuando algo lleva 300 millones de años sin necesitar cambiar de forma, eso no es estancamiento. Eso es perfección funcional. El gran tiburón blanco como especie específica es mucho más reciente que los tiburones en general. Se estima que la especie Carcharodon carcharias evolucionó hace entre 11 y 16 millones de años a partir de un ancestro que los paleontólogos han debatido durante décadas. Durante mucho tiempo se creyó que descendía del megalodon, el tiburón gigante que dominó los océanos hace millones de años. La investigación genética más reciente apunta en otra dirección, hacia un linaje diferente que convergió hacia una forma similar por las mismas presiones evolutivas. Lo que sí está claro es que el gran tiburón blanco lleva entre 11 y 16 millones de años siendo exactamente lo que es hoy. Y en ese tiempo ha tenido oportunidad de afinar cada uno de sus sistemas hasta un nivel de precisión que resulta difícil de exagerar. El primero de esos sistemas, y el más conocido, es el olfato. Se dice habitualmente que el tiburón puede detectar una gota de sangre en una piscina olímpica. La realidad es más matizada y más impresionante que ese dato de divulgación popular. El sistema olfativo del gran tiburón blanco puede detectar concentraciones de sangre de 1 parte por millón en el agua. Eso significa que si disuelves una gota de sangre en 1 millón de gotas de agua,
el tiburón puede detectarla. Pero no solo detectarla. Puede determinar la dirección de la fuente siguiendo el gradiente de concentración, moviéndose hacia donde la señal es más intensa de la misma forma en que tú seguirías el olor de una comida en una calle llena de olores distintos. La nariz del gran tiburón blanco ocupa aproximadamente el 12% del volumen total de su cerebro. Para comparar, en los seres humanos las áreas cerebrales dedicadas al procesamiento olfativo representan una fracción mucho menor del total. El cerebro del tiburón está literalmente organizado en torno al olfato de una forma que el nuestro no puede replicar. Y el agua, a diferencia del aire, transmite las moléculas químicas de forma eficiente y persistente. Una señal olfativa que en el aire se dispersaría en segundos puede mantenerse en el agua durante minutos u horas, dejando un rastro que el tiburón puede seguir hacia su origen con una precisión que los investigadores han comparado con la de los perros rastreadores más entrenados, pero en un medio en el que las señales viajan mucho más lejos. Y no son solo moléculas de sangre lo que detecta. El sistema olfativo del gran tiburón blanco responde a una variedad de compuestos químicos que incluyen los que producen los animales marinos cuando están heridos, cuando están asustados, cuando están en celo y cuando están muertos. Es un sistema de información química que le proporciona datos sobre el estado y la posición de potenciales presas a distancias que pueden superar el kilómetro en condiciones favorables. Hay casos documentados de grandes tiburones blancos que han seguido rastros químicos durante más de 3 kilómetros en mar abierto antes de localizar la fuente. 3 kilómetros de navegación guiada únicamente por moléculas disueltas en el agua. El biólogo marino Samuel Gruber, que dedicó décadas al estudio del sistema sensorial de los tiburones, describió el olfato del gran blanco como el equivalente marino de tener una nariz que puede leer una novela completa de información en lo que para nosotros sería un simple olor sin significado. Pero el olfato es solo el principio. El segundo sistema sensorial que distingue al gran tiburón blanco de casi cualquier otro depredador es la línea lateral. La línea lateral es un sistema que los humanos no tenemos y que resulta difícil de visualizar porque no tiene equivalente en nuestra experiencia sensorial directa. Es una serie de canales llenos de fluido que recorren los flancos del cuerpo del tiburón, desde la cabeza hasta la cola, conectados al exterior a través de pequeños poros. Dentro de esos canales hay células ciliadas que responden a variaciones de presión en el agua circundante. El resultado es que el tiburón siente el agua de una forma que va mucho más allá de lo táctil. Cuando una presa se mueve en el agua, genera ondas de presión. Cuando una presa está herida, genera un patrón de presión irregular, diferente al de un animal en buena forma física. Cuando hay varios animales en el agua, cada uno genera su propio patrón. El gran tiburón blanco puede leer todos esos patrones simultáneamente, distinguirlos unos de otros, y extraer de ellos información sobre el tamaño, el estado y la posición de lo que está generando cada uno, a distancias de hasta 200 metros, en oscuridad total, sin necesitar ver ni oler nada. Piénsalo un momento. Un animal que puede detectar que hay algo herido en el agua, determinar aproximadamente su tamaño y su estado físico, y orientarse hacia él, sin ninguna otra información que las variaciones de presión que ese objeto genera al moverse. Ese sistema solo ya lo convertiría en un depredador extraordinario. Pero hay más. El tercer sistema sensorial, y el más espectacular desde el punto de vista de la física, es la ampolla de Lorenzini. La cabeza del gran tiburón blanco está cubierta de pequeños poros que en su interior contienen un gel conductor de electricidad. Esos poros son las ampollas de Lorenzini, y lo que detectan es algo que muy pocos animales en la Tierra son capaces de percibir directamente: los campos eléctricos. Todo ser vivo genera un campo eléctrico débil como resultado de su actividad muscular y nerviosa. El corazón que late, los músculos que se contraen, los nervios que transmiten señales, todo eso genera electricidad. Una electricidad microscópica, imperceptible para casi cualquier instrumento convencional, pero real. El gran tiburón blanco la detecta. La sensibilidad de las ampollas de Lorenzini es tan extrema que los investigadores la miden en nanoteslas, una unidad que representa 1000 millonésimas de un tesla. Para poner eso en perspectiva, el campo magnético de la Tierra es de aproximadamente 50 microteslas. Las ampollas de Lorenzini pueden detectar campos eléctricos miles de veces más débiles que eso. Lo que esto significa en la práctica es que un gran tiburón blanco puede detectar a una presa enterrada bajo la arena del fondo marino. Puede detectar el latido del corazón de un animal que se ha quedado completamente inmóvil intentando pasar desapercibido. Puede orientarse con precisión en la oscuridad absoluta de las profundidades siguiendo únicamente las señales eléctricas que emite el cuerpo de lo que busca. Hay experimentos documentados en los que investigadores han enterrado electrodos bajo la arena del fondo marino,
sin ninguna señal química ni visual ni acústica, emitiendo únicamente un campo eléctrico débil comparable al de un pez vivo. Los grandes tiburones blancos encontraron los electrodos y los atacaron. Encontraron algo que no podían ver, no podían oler y no podían escuchar, porque podían sentir su electricidad. La investigadora Adriana Kasmacher del Instituto Oceanográfico de Guso le describió las ampollas de Lorenzini como el sistema de guiado terminal más preciso que la naturaleza ha producido jamás. La frase vale la pena pensarla. No el más preciso entre los sistemas biológicos de los tiburones, sino el más preciso que la naturaleza ha producido jamás en ninguna especie. Y todo eso sin mencionar todavía la visión. Si estás llegando hasta aquí, es porque esto te importa de verdad. Dale al like y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Los ojos del gran tiburón blanco son una maravilla de ingeniería evolutiva que la ficción popular ha tratado de forma bastante injusta. En las películas, los tiburones tienen ojos sin vida. Ojos negros, vacíos, sin expresión. Y hay una razón biológica para esa imagen. El gran tiburón blanco tiene un mecanismo llamado membrana nictitante, un tercer párpado que cubre el ojo en el momento del ataque para protegerlo. Cuando ves esos ojos en blanco en el instante final de la mordedura, lo que estás viendo es ese mecanismo de protección activándose. Pero fuera del momento del ataque, los ojos del gran tiburón blanco son todo menos vacíos. Tienen una retina con dos tipos de fotorreceptores que les permiten ver tanto en condiciones de buena iluminación como en profundidades donde la luz es mínima. Tienen una capa reflectante detrás de la retina, el tapetum lucidum, que multiplica la cantidad de luz disponible de la misma forma que en los gatos y otros animales nocturnos. Y tienen una sensibilidad especial al contraste entre la superficie iluminada del agua y las siluetas que se recortan contra ella desde abajo. Eso último es crucial para entender cómo cazan. El gran tiburón blanco es lo que los biólogos llaman un depredador de emboscada vertical. Su estrategia de caza preferida consiste en acercarse a su presa desde abajo y desde atrás, aprovechando el contraste de luz para detectar siluetas en la superficie mientras el mismo permanece invisible en la oscuridad relativa de las profundidades. El ataque llega desde abajo, a máxima velocidad, con un ángulo que maximiza el impacto. Los investigadores que han estudiado los ataques del gran tiburón blanco a focas en las aguas de Sudáfrica, especialmente en la zona de False Bay conocida como Sark Alley, han documentado ataques en los que el animal alcanza la superficie a velocidades de hasta 40 km por hora desde profundidades de 10 a 20 metros. La inercia de ese impacto es suficiente para lanzar a una foca adulta completamente fuera del agua. Es la caza por golpe cinético tanto como por mordedura. La masa del animal multiplicada por la velocidad del ataque genera una fuerza de impacto que puede incapacitar a la presa antes de que los dientes hayan completado su trabajo. Y hay algo en esa velocidad que merece una explicación adicional, porque no es obvia para un animal de sangre fría. El gran tiburón blanco no es de sangre fría en el sentido en que lo son la mayoría de los peces. Es lo que los biólogos llaman endotermo regional o más técnicamente mesotermo. Tiene la capacidad de mantener la temperatura de ciertos tejidos críticos, especialmente el cerebro, los ojos y los músculos locomotores, varios grados por encima de la temperatura del agua circundante. Lo consigue a través de un sistema de intercambio de calor en la sangre llamado rete mirabile, una red de capilares en los que la sangre venosa caliente, que viene de los músculos en funcionamiento, calienta la sangre arterial fría que va hacia esos mismos músculos antes de que llegue a ellos. El resultado es que los músculos del gran tiburón blanco trabajan a una temperatura de entre 10 y 15 grados más alta que el agua en la que nada. Y los músculos calientes se contraen más rápido y con más fuerza que los músculos fríos. Eso explica la velocidad de ataque. Eso explica por qué puede nadar durante horas en aguas frías sin perder capacidad. Eso explica por qué es eficaz tanto en las aguas templadas de California como en las aguas más frías de Sudáfrica o del sur de Australia. Es un depredador que ha resuelto el problema de la temperatura de una forma que le permite operar con eficiencia máxima en rangos de temperatura que dejarían a la mayoría de los depredadores marinos funcionando muy por debajo de su capacidad. Y entonces están los dientes. Los dientes del gran tiburón blanco son, en sí mismos, un sistema de ingeniería sofisticado que merece un momento de atención. No son uniformes. Los dientes superiores son triangulares, con bordes cerrados como una sierra, diseñados para cortar tejido con la mínima resistencia posible. Los dientes inferiores son más estrechos y puntiagudos, diseñados para sujetar y fijar la presa mientras los superiores cortan. Y no los tiene en una sola fila. El tiburón tiene entre 5 y 7 filas de dientes en cada mandíbula en diferentes etapas de desarrollo. Cuando un diente de la fila frontal se pierde o se desgasta, el siguiente de la fila de detrás avanza para ocupar su lugar.
Se estima que un gran tiburón blanco puede perder y reemplazar hasta 30.000 dientes a lo largo de su vida. Nunca se queda sin dientes. Nunca tiene un diente deteriorado en la posición de ataque. Siempre tiene el instrumento en las mejores condiciones posibles. Eso es lo que se llama un sistema de reemplazo continuo. Y es una solución elegante a un problema que cualquier depredador que usa dientes como arma principal tiene que resolver de alguna forma. Y esos dientes van respaldados por una fuerza de mordida que los investigadores han medido utilizando dispositivos instrumentados. Las estimaciones para el gran tiburón blanco adulto oscilan entre 1.800 y más de 3.000 newtons dependiendo del tamaño del individuo y del punto exacto de la mandíbula donde se aplica la fuerza. Para poner eso en perspectiva, la mordida humana más fuerte documentada alcanza unos 700 newtons. La del gran tiburón blanco puede triplicarla o cuadruplicarla. Y los bordes cerrados de los dientes multiplican el efecto cortante de esa fuerza. No es solo presión. Es presión aplicada a través de un borde diseñado para maximizar el daño con la mínima energía posible. Un sistema que lleva 11 millones de años siendo perfeccionado para hacer exactamente eso. Pero la caza del gran tiburón blanco no es solo un ejercicio de fuerza bruta. Hay una dimensión de inteligencia táctica en el comportamiento de caza del gran blanco que los investigadores han tardado en reconocer porque contradice la imagen del depredador instintivo sin cerebro que la cultura popular ha construido alrededor de él. Los estudios de comportamiento realizados en False Bay y en las Islas Farallón frente a la costa de California muestran que el gran tiburón blanco aprende. Aprende las rutas que siguen las focas entre las rocas y el agua abierta. Aprende las horas en que la visibilidad es mejor para la caza desde abajo. Aprende qué estrategias han funcionado en ataques anteriores y las repite. En las Islas Farallón, un grupo de investigadores liderado por Peter Pail documentó durante más de 15 años los patrones de caza de los mismos individuos de gran tiburón blanco identificados por las marcas naturales en sus aletas. Los resultados fueron reveladores. Los tiburones más veteranos de esa zona no solo eran más eficientes en la caza, tenían estrategias claramente individualizadas. Unos preferían acechar desde una dirección específica respecto a la luz solar. Otros se especializaban en atacar en determinados momentos de la marea. Y esas preferencias se mantenían consistentes año tras año, en el mismo individuo, en la misma zona. Eso no es instinto. El instinto es universal dentro de la especie. Lo que los investigadores documentaron en Farallón era variación individual consistente en el tiempo, que es exactamente la definición funcional de aprendizaje. El Dr. Neil Amerhlaj, investigador de la Universidad de Miami especializado en ecología de tiburones, documentó en un estudio publicado en la revista Animal Behavior que los grandes tiburones blancos en False Bay muestran variaciones individuales en las estrategias de caza que son consistentes a lo largo del tiempo, lo que implica que no están simplemente siguiendo un programa instintivo fijo, sino que están aplicando estrategias que han desarrollado y refinado a través de la experiencia. Eso es aprendizaje individual. En un tiburón. Y hay más. Los grandes tiburones blancos también han demostrado curiosidad, una característica que los científicos asocian con la inteligencia porque implica la capacidad de invertir energía en explorar algo que no representa una recompensa inmediata obvia. Los investigadores que trabajan con buzos en jaulas documentan regularmente comportamientos exploratorios del gran blanco que van mucho más allá de lo que un depredador puramente instintivo realizaría. El gran tiburón blanco no es solo un sistema de sensores y fuerza. Es un animal que piensa, en el sentido en que esa palabra tiene significado biológico. Todo eso ya convertiría al gran tiburón blanco en algo excepcional. Pero hay una dimensión más que completa el cuadro y que quizás sea la más importante de todas. Antes de llegar a esa dimensión, hay algo sobre el estilo de vida del gran tiburón blanco que resulta sorprendente para la mayoría de las personas cuando lo escucha por primera vez. El gran tiburón blanco es un gran viajero. No en el sentido informal de la palabra. En el sentido literal y documentado de que realiza migraciones de miles de kilómetros de forma regular, siguiendo rutas que los investigadores tardaron décadas en empezar a cartografiar y que todavía no entienden completamente. En 2005, una hembra de gran tiburón blanco llamada Nicole por los investigadores que la estudiaban en Sudáfrica fue etiquetada con un dispositivo de seguimiento satelital. En los meses siguientes, Nicole nadó desde las costas de Sudáfrica hasta las costas del sur de Australia, una distancia de casi 11.000 kilómetros, en menos de 99 días. Y luego regresó. Casi 11.000 kilómetros de ida y vuelta, a través del océano más profundo y remoto del planeta. Antes de ese estudio, los investigadores asumían que el gran tiburón blanco era un animal principalmente costero. Las rutas de migración oceánica de esa escala eran completamente inesperadas.
Desde entonces, el seguimiento satelital ha documentado patrones similares en individuos de otras poblaciones. Tiburones de California que cruzan el Pacífico hasta Hawái y más allá. Tiburones de Australia que se adentran miles de kilómetros en el océano abierto. Rutas que cruzan cuencas oceánicas enteras y que solo tienen sentido si el gran tiburón blanco tiene un mapa mental de los océanos que los investigadores todavía están intentando entender. ¿Por qué realiza esas migraciones? Parte de la respuesta está en la reproducción. Se cree que las zonas de mar abierto lejos de las costas pueden ser lugares de encuentro para la reproducción, aunque nadie ha documentado directamente el apareamiento del gran tiburón blanco en su entorno natural. La gestación dura entre 11 y 12 meses, y las hembras dan a luz entre 2 y 10 crías, que miden entre 1,5 metros y 2 metros al nacer. Las crías no reciben ningún cuidado parental después del nacimiento. Desde el primer momento son depredadores independientes, perfectamente equipados con todos los sistemas que hemos descrito, aunque en versión reducida, navegando solos en un océano que les es completamente familiar desde el instante en que llegan a él. Hay algo extraordinario en eso. Un animal que nace sabiendo exactamente lo que es y exactamente lo que tiene que hacer. Sin aprendizaje parental. Sin un periodo de dependencia. Sin nadie que le enseñe. Solo el resultado de 450 millones de años de selección perfectamente comprimido en cada uno de ellos desde el primer segundo. El gran tiburón blanco no es solo un sistema de sensores y fuerza. Es un animal que piensa, en el sentido en que esa palabra tiene significado biológico. Y hay una capa más de complejidad en su comportamiento que los investigadores han documentado en los últimos años y que contradice de forma directa la imagen del depredador solitario sin ninguna dimensión social. El gran tiburón blanco tiene jerarquías. En las zonas donde se concentran múltiples individuos, como los agregados de caza alrededor de las colonias de focas en Sudáfrica o en las Islas Farallón, los investigadores han documentado interacciones entre individuos que siguen patrones predecibles y consistentes. Los animales más grandes tienen prioridad de acceso a las presas. Los más pequeños esperan. Y cuando dos individuos de tamaño similar se encuentran sobre el mismo objetivo, hay un sistema de comunicación visual, postural, que resuelve conflictos sin necesidad de combate físico en la mayoría de los casos. El gran tiburón blanco muestra dominancia mediante el lenguaje corporal. La postura del cuerpo, el ángulo de las aletas, la proximidad y la velocidad de aproximación a otro individuo son señales que los tiburones de esa especie leen y responden de forma consistente. Eso es comunicación social. El investigador R. Aidan Martin, que dedicó décadas al estudio del comportamiento del gran tiburón blanco en False Bay, documentó también lo que describió como comportamiento de juego en juveniles de la especie. Interacciones entre individuos jóvenes que no tenían ninguna función obvia de caza o de dominancia, pero que compartían características formales con lo que en otras especies de animales de alta cognición se clasifica como juego. Estos datos no convierten al gran tiburón blanco en un animal doméstico ni en algo comparable a un delfín en términos de cognición social. Pero se añaden una dimensión a su retrato que la imagen del monstruo instintivo no tiene espacio para incluir. Es un animal con una vida interior más rica de lo que el miedo nos ha permitido ver. El gran tiburón blanco es lo que los ecólogos llaman una especie de historia de vida lenta. Tarda mucho en crecer, tarda mucho en reproducirse, y tiene pocas crías. Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que el gran tiburón blanco vivía entre 20 y 30 años. Una estimación razonable para un animal de ese tamaño, pero que resultó ser incorrecta en un factor de casi 2. En 2014, un estudio publicado en la revista PLOS ONE utilizando una técnica de datación por radiocarbono en las vértebras del tiburón determinó que los grandes tiburones blancos pueden vivir hasta 73 años o más. 73 años. Un animal que alcanza la madurez sexual entre los 12 y los 15 años y que puede vivir 73 años tiene un periodo reproductivo de décadas. Pero con 2 a 10 crías por gestación y una gestación de casi un año, la tasa reproductiva en comparación con la velocidad a la que los humanos pueden eliminar individuos de la población es extremadamente lenta. Cuando un gran tiburón blanco muere antes de alcanzar la madurez sexual, el impacto de la población no se mide solo en ese individuo. Se mide en todos los descendientes que ese individuo nunca va a tener. Las poblaciones de especies con historia de vida lenta no rebotan rápidamente cuando se reducen. Tardan generaciones en recuperarse. Y eso hace que la situación actual del gran tiburón blanco sea más delicada de lo que las cifras de individuos existentes por sí solas sugieren. Todo eso ya convertiría al gran tiburón blanco en algo excepcional. Pero hay una dimensión más que completa el cuadro y que quizás sea la más importante de todas. Es el que mantiene ese entorno funcionando. Los ecólogos tienen un concepto que se llama especie clave o keystone species en inglés.
Una especie clave es aquella cuya presencia o ausencia tiene un impacto sobre el ecosistema desproporcionadamente mayor que lo que su biomasa o número sugeriría. Elimina a una especie clave de un ecosistema y el ecosistema cambia de forma radical. Manténla presente y el ecosistema se mantiene en equilibrio. El gran tiburón blanco es una especie clave en los ecosistemas marinos costeros y de mar abierto donde habita. Su presencia regula las poblaciones de pinnípedos, principalmente focas y leones marinos, que son su presa principal. Sin la presión predatoria del gran blanco, las poblaciones de focas crecen sin control. Una población de focas sin control consume cantidades masivas de peces pelágicos. Una reducción drástica de los peces pelágicos impacta sobre las aves marinas que dependen de ellos, sobre los cetáceos que los comen, sobre la pesca humana que se abastece de ellos. Una cadena de efectos que empieza con la ausencia de un depredador y termina afectando a todo lo que hay en ese océano. Pero hay algo más. La presencia del gran tiburón blanco también regula el comportamiento de sus presas, aunque no las cace directamente. Este fenómeno, que los ecólogos llaman el paisaje del miedo, describe cómo los animales cambian sus patrones de movimiento, alimentación y reproducción en presencia de un depredador aunque no estén siendo atacados en ese momento. Las focas en zonas con gran tiburón blanco no se quedan en el agua más tiempo del necesario. No nadan en aguas profundas cuando pueden evitarlo. Concentran sus actividades en zonas donde tienen ventaja de escape. Ese comportamiento preventivo tiene consecuencias ecológicas. Las focas consumen presas en patrones espaciales y temporales diferentes a los que tendrían sin la presión del depredador. Y esa diferencia importa para la distribución de los recursos en el ecosistema. El gran tiburón blanco está presente en el ecosistema incluso cuando no está cazando. Solo con existir. Solo con que sus presas sepan que puede aparecer. Y hay una demostración de la potencia de esa presencia que los científicos han documentado recientemente y que ilustra perfectamente hasta dónde llega la influencia del gran blanco sobre su entorno. En las aguas de Sudáfrica, especialmente alrededor de la isla de Deer, se ha documentado en los últimos años un fenómeno notable. Las orcas, que ocasionalmente cazan grandes tiburones blancos para extraer su hígado, han desplazado a poblaciones enteras de grandes tiburones blancos de zonas de caza que habían ocupado durante décadas. Cuando las orcas llegan a una zona, los grandes tiburones blancos se van, no gradualmente, de forma casi inmediata. Los investigadores que seguían tiburones etiquetados en esas zonas documentaron que en cuestión de horas después de la presencia de orcas, los tiburones abandonaban completamente las áreas de caza establecidas y no regresaban durante meses. Eso tiene consecuencias en cascada. Sin grandes tiburones blancos en esas zonas, las poblaciones de focas que eran sus presas principales cambian su comportamiento. Salen al agua con más frecuencia y durante más tiempo. Su presión sobre las poblaciones de peces pelágicos de la zona aumenta. Y toda la estructura ecológica que el gran tiburón blanco mantenía con su sola presencia empieza a reorganizarse. Eso es el paisaje del miedo funcionando en reversa. No la presencia del depredador que estructura el comportamiento de sus presas. La ausencia del depredador que libera a esas presas de las restricciones que su miedo les imponía. El investigador Mark Meekan del Instituto Australiano de Ciencias Marinas lo resumió de una forma que vale la pena citar. Eliminar al depredador de la cima no elimina solo su función de caza. Elimina también su función de estructura. El ecosistema se reorganiza alrededor de su ausencia de formas que los modelos predictivos todavía no pueden anticipar con precisión, precisamente porque nunca ha existido un océano sin grandes depredadores al que podamos comparar. Estamos realizando ese experimento en tiempo real, y los resultados preliminares no son prometedores. Hay algo que vale la pena añadir sobre cómo hemos llegado a saber todo esto, porque durante la mayor parte del tiempo que el gran tiburón blanco lleva coexistiendo con los seres humanos, lo que sabíamos sobre él era prácticamente nada. Un animal enorme, peligroso, que aparecía de repente y desaparecía en las profundidades. Imposible de seguir, imposible de estudiar en su entorno natural con los métodos disponibles. Eso cambió en las últimas 3 décadas gracias a una combinación de tecnología y determinación científica que ha producido más conocimiento sobre el gran tiburón blanco en 30 años que en todos los siglos anteriores combinados. El marcaje satelital, que hemos mencionado al hablar de las migraciones, es solo una parte. Los dispositivos actuales no solo registran la posición del animal, registran la profundidad a la que nada, la temperatura del agua en cada punto, la velocidad, los cambios bruscos de aceleración que pueden indicar un evento de caza, e incluso el ángulo del cuerpo en el agua. Un investigador en un ordenador en California puede seguir en tiempo real lo que está haciendo un tiburón etiquetado en Sudáfrica.
Las cámaras de acción impermeables y los drones han permitido registrar comportamientos que antes solo se podían deducir de las marcas en los cuerpos de las presas. Hoy hay bibliotecas de vídeo de ataques completos, de interacciones entre individuos, de comportamientos exploratorios, que proporcionan datos que ningún testimonio humano podría haber generado. Y la genética ha abierto una ventana completamente nueva. El análisis de ADN de muestras de tejido, que se puede obtener de forma no invasiva mediante biopsias remotas disparadas con una ballesta desde un bote, ha permitido mapear las relaciones genéticas entre poblaciones de gran tiburón blanco en diferentes océanos. Los resultados han revelado algo sorprendente. Las poblaciones del Atlántico Norte, del Pacífico Norte y del Hemisferio Sur son genéticamente distintas, pero se solapan más de lo que los investigadores esperaban, lo que sugiere que los intercambios entre poblaciones a través de migraciones oceánicas son más frecuentes de lo que se pensaba. También ha revelado algo preocupante. La diversidad genética de las poblaciones de gran tiburón blanco es significativamente menor que la de otras especies de tamaño comparable, lo que significa que la especie tiene menos variabilidad genética disponible para adaptarse a cambios ambientales rápidos. En un planeta donde los océanos están cambiando a un ritmo sin precedentes en la historia reciente, eso es una vulnerabilidad adicional que se suma a todas las demás. Los océanos se están calentando. Se están acidificando. Las corrientes se están cambiando. Las poblaciones de presas se están redistribuyendo geográficamente. El gran tiburón blanco, que ha sobrevivido a 5 extinciones masivas gracias en parte a su capacidad de adaptación, se enfrenta ahora a un conjunto de presiones simultáneas que ninguna de esas extinciones anteriores generó de la misma forma. Y al mismo tiempo, sus poblaciones están siendo directamente reducidas por la actividad humana. La combinación de esas dos presiones, la ambiental y la directa, es lo que hace que los investigadores hablen de vulnerabilidad con una urgencia que no siempre se refleja en los titulares de prensa. Las poblaciones de gran tiburón blanco han caído entre un 40 y un 70% en las últimas décadas según diferentes estimaciones. La dificultad de estudiar a un animal solitario, migratorio y que pasa gran parte de su vida en mar abierto hace que las cifras exactas sean difíciles de establecer, pero la dirección es consistente en todos los estudios disponibles. Hay menos grandes tiburones blancos ahora que hace 50 años. Significativamente menos. La película Tiburón de 1975 tiene una responsabilidad histórica en eso que no es menor. La imagen del gran blanco como monstruo asesino sin motivación comprensible que esa película instaló en el imaginario popular de varias generaciones generó una respuesta activa de caza y eliminación en muchas zonas costeras del mundo que duró décadas. Pescadores que los cazaban como trofeos. Autoridades locales que respondían a cada avistamiento con campañas de eliminación. Una hostilidad pública generalizada hacia el animal que hacía políticamente difícil cualquier medida de protección. El propio Peter Bensley, autor de la novela en que se basa la película, dedicó los últimos años de su vida a intentar deshacer ese daño. Participó activamente en campañas de conservación marina y declaró en múltiples ocasiones que si hubiera sabido en 1974 lo que sabía en 2000 sobre el gran tiburón blanco, nunca habría escrito esa novela de esa forma. No porque los ataques no sean reales. Lo son. El gran tiburón blanco puede y mata personas, aunque con una frecuencia que estadísticamente es mucho menor de lo que el miedo cultural sugiere. Sino porque la imagen que esa novela y esa película crearon no se corresponde con el animal real. Y esa distorsión tuvo consecuencias en el mundo real que se midieron en toneladas de tiburones muertos. Hoy el gran tiburón blanco está protegido legalmente en Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Namibia, Malta, Israel y varios otros países. La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas lo incluyó en su apéndice 2 en 2004, restringiendo su comercio internacional. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como especie vulnerable. Esa protección ha llegado tarde en algunos lugares y todavía no existe en muchos otros. Pero existe. Y detrás de esa protección hay décadas de trabajo de investigadores, divulgadores y activistas que se dedicaron a contar una historia diferente sobre este animal. Una historia basada en datos, en observación, en el tipo de respeto que solo se desarrolla cuando te acercas a algo lo suficiente como para verlo tal como es en lugar de como el miedo te dice que es. El gran tiburón blanco no es el más grande. No es el más rápido. No gana en ninguna categoría individual. Pero tiene algo que ningún otro animal del océano tiene en la misma medida. La combinación perfecta de herramientas para hacer lo que hace. El olfato que detecta una presa a kilómetros de distancia. La línea lateral que lee el estado o la posición de esa presa en la oscuridad completa.
las ampollas de Lorenzini que detectan el latido de su corazón aunque se haya enterrado en la arena, los ojos adaptados para ver siluetas contra la luz desde abajo, la termorregulación que mantiene sus músculos en temperatura óptima en aguas frías, la velocidad de ataque que convierte el impacto cinético en un arma tan poderosa como los dientes que se reemplazan solos para estar siempre perfectos, la inteligencia táctica que aprende y mejora con la experiencia, las migraciones oceánicas de 11.000 kilómetros que llevan a lugares que los investigadores todavía no entienden completamente, la vida de 70 años que acumula décadas de experiencia en un solo individuo, el comportamiento social con jerarquías y comunicación visual. Y por encima de todo eso, un rol en el ecosistema que va mucho más allá de lo que cualquier medida individual podría capturar. El gran tiburón blanco no es un depredador que compite con el océano. Es el depredador que mantiene al océano en pie. Y ese océano, que cubre el 70% de la superficie del planeta, produce entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiramos según las estimaciones, y absorbe aproximadamente el 30% de todo el dióxido de carbono que los seres humanos emitimos cada año. Necesita que ese depredador siga ahí. No por razones sentimentales, por razones físicas, por razones que afectan directamente a cada ser humano que respira en este planeta, haya visto o no el mar en su vida. Cuando pensamos en el cambio climático, solemos pensar en las emisiones, en los combustibles fósiles, en los coches y las fábricas. Raramente pensamos en los océanos como parte activa de la solución. Y aún más raramente pensamos en los depredadores marinos como parte de lo que mantiene los océanos funcionando como sumideros de carbono. Pero la cadena existe. Los grandes depredadores regulan a las poblaciones de sus presas. Las presas regulan a las poblaciones de peces. Los peces regulan a las poblaciones de zooplancton. El zooplancton regula a las poblaciones de fitoplancton. Y el fitoplancton es responsable de aproximadamente la mitad de toda la fotosíntesis que ocurre en el planeta. Fotosíntesis que absorbe dióxido de carbono. La cadena que empieza en el gran tiburón blanco termina en el ciclo del carbono global. Eso no es una metáfora. Es bioquímica. Y esa cadena se debilita cada vez que desaparece un gran tiburón blanco de los océanos. Hay algo en todo esto que debería cambiar la forma en que pensamos sobre el miedo. El miedo al tiburón es real. Es antiguo. Tiene raíces en algo profundo y genuino en la biología humana. Los seres humanos somos presas potenciales del gran tiburón blanco en condiciones específicas, y ese hecho ha estado presente en nuestra relación con el océano desde antes de que la especie humana tuviera un nombre. Pero ese miedo, útil en su contexto original, se ha convertido en algo que puede tener consecuencias que van mucho más allá de la relación individual entre un humano y un tiburón. Cuando ese miedo se convierte en la narrativa dominante sobre el gran tiburón blanco, genera políticas de eliminación, genera caza activa, genera la sensación de que proteger a este animal es una idea absurda propuesta por personas que nunca han estado en el agua con uno, y genera la condición que los biólogos marinos más pesimistas describen como posible: un océano sin grandes tiburones blancos en las próximas décadas si las tendencias actuales continúan. Ese océano no sería más seguro para nadar. Sería un océano diferente, más desequilibrado, menos capaz de realizar las funciones que los seres humanos dependen de que realice. La próxima vez que veas una imagen del gran tiburón blanco y sientas ese filo de miedo antiguo que todos sentimos, recuerda que ese miedo es una respuesta a algo real, pero que lo real es mucho más complejo, mucho más interesante y mucho más importante que el monstruo de las películas. El gran tiburón blanco lleva 450 millones de años en este océano. Nosotros llevamos unos 300.000. Y en ese tiempo hemos aprendido suficiente sobre este animal como para saber que lo que más debería preocuparnos no es el daño que pueda hacernos. Es el daño que le estamos haciendo nosotros a él. 450 millones de años de historia. 5 extinciones masivas superadas. Y ahora, por primera vez en toda esa historia, un depredador que no tiene enemigos naturales capaces de amenazar su supervivencia como especie se enfrenta a uno que sí puede hacerlo. Nosotros. La diferencia es que nosotros también podemos elegir no hacerlo. Y esa elección empieza por entender al animal tal como es. No como el monstruo que el miedo necesita que sea, sino como lo que realmente es, el resultado más sofisticado que 450 millones de años de evolución han producido en el océano. Un sistema integrado de sensores, fuerza, inteligencia y función ecológica que no tiene equivalente en ningún otro lugar del árbol de la vida. Eso merece respeto. Y el respeto empieza con el conocimiento. Si este vídeo te ha resultado útil, dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo.
Cada semana publicamos contenido que mejora tu salud, tu mente y tu calidad de vida.